Hola de nuevo, bienvenidos al siguiente video tutorial en el que vamos a aprender a hacer asignaciones con Microsoft Project. Lo que hemos aprendido en días anteriores ha sido básicamente a introducir listas de tareas, qué es lo que hay que hacer en el proyecto, y a introducir recursos, quiénes lo van a hacer. El siguiente paso es asignar las tareas a los recursos. Este proceso es el proceso de asignación y es fundamental. Además, en el tema de asignaciones entra uno de los conceptos que, si no se conocen bien, más dificultan el uso con cierto grado de entendimiento del software de Microsoft Project. Y la razón es que hay que entender muy bien lo que significa la fórmula de la programación para que uno pues sepa qué es lo que está haciendo Project en todo momento, reasigne las cosas, etc. A la gente que maneja Project ahí un poco de forma intuitiva, sin ningún conocimiento formal, pues es muy habitual que en cuanto empieza a hacer asignaciones le parezca que Project hace lo que quiere, deje de utilizarlo porque no entiende el software y se acabó. Y los conceptos son muy sencillos. Lo único que hay que entender, como digo, es la fórmula de la programación, que es la que tenemos aquí puesta en pantalla. ¿Qué dice la fórmula de la programación? Dice trabajo igual a unidades por duración. Muy bien, ¿qué es esto? En el campo trabajo es un campo que tiene asignados las tareas en Project, pero que es un campo cuyo valor no viene introducido por el usuario, sino que es un valor que se calcula. Cuando nosotros cogemos e introducimos una tarea y decimos esa tarea dura 2 días, no tiene en ese momento trabajo asignado. El trabajo se asigna en el momento en el que se realiza la primera asignación. Vamos a imaginar, por ejemplo, una tarea sencilla como pintar una pared, un trabajo de 8 horas. Y luego, cuando realizamos una asignación, decimos que de ese trabajo se van a encargar Pedro y Sara. Como son 2 unidades de recursos las que se encargan de una tarea de una duración de 8 horas, Project lo que dirá es que el trabajo requerido para realizar esa tarea es de 16 horas. Trabajo igual a unidades por duración. La tarea tenía una duración de 8 horas, hemos asignado 2 unidades de trabajo a Pedro y Sara y ahora el trabajo es 16 horas. Muy bien. ¿Qué pasa si hacemos una reasignación? Si cambiamos el número de recursos una vez que hayamos hecho una asignación previamente. Si hacemos eso, la fórmula de la programación tiene que seguir vigente, tiene que funcionar. Y aquí Project divide las tareas en 2 tipos, en tareas condicionadas por el esfuerzo y tareas no condicionadas por el esfuerzo. Pintar una pared es una tarea condicionada por el esfuerzo. ¿Qué significa esto? Que cuantos más recursos trabajan en la tarea, menor es el tiempo o la duración de la tarea. Por ejemplo, si a Sara y a Pedro les unimos a Juan y a Miguel a ayudarles a hacer la tarea, entonces el número de unidades pasarían a ser 4 y en aquellas tareas que son condicionadas por el esfuerzo, lo que se mantiene constante es el trabajo. Es decir, aumentamos las unidades, el trabajo se mantiene constante y para que el trabajo se mantenga constante, por tanto, la duración baja. Significa que si duplicamos el número de recursos que trabaja en una tarea, la duración de la tarea baja. Esto no ocurre en todas las tareas. Pensad, por ejemplo, en una reunión. En una reunión, por más unidades que pongamos, pues la duración de la reunión en principio no se acorta. Simplemente consume más trabajo de los recursos. ¿Vale? Muy bien, pues estos 2 conceptos, el concepto de fórmula de programación y de tarea condicionada o no condicionada por el esfuerzo, son fundamentales para entender el tema de asignaciones en Project. En las versiones de 2010 hacia atrás, las tareas por defecto eran condicionadas por el esfuerzo, mientras que en las últimas versiones de 2013 en adelante, las tareas por defecto son no condicionadas por el esfuerzo. Esto es importante porque para realizar una reasignación, en principio deberíamos cambiar si la tarea es condicionada o no condicionada por el esfuerzo antes de realizarlo, pero en cualquier caso, veremos ahora cuando trabajemos un poquitín sobre los materiales, que cada vez que realicemos una reasignación va a aparecer ahí una etiqueta inteligente
para confirmar que realmente estamos haciendo lo que no queremos hacer. Si lo que queremos es mantener constante el trabajo, si lo que queremos mantener constante es la duración, o si lo que queremos es que las unidades estén más descargadas, ¿vale? Pues vamos a ver cómo se hace todo esto en Project. Bueno, pues tenemos aquí un diagrama de Gantt con diferentes tareas y tenemos en la hoja de recursos pues diferentes recursos que van a participar en las tareas. ¿Cómo se realiza una asignación? Pues la forma más sencilla para realizar la asignación es ir a la pestaña Recursos, seleccionar la tarea a la que queremos asignar recursos, por ejemplo esta que dura 4 días, y pulsar aquí en Asignar recursos y aparecen todos los recursos que van a participar en la tarea. Como vamos a realizar la primera asignación, lo que hacemos es decidir qué recursos van a participar, en este caso Manuel y María, le seleccionamos con el control y damos en Asignar, ¿vale? Ahora mismo, esta tarea, que tiene 4 días de duración por 2 unidades, requiere 8 horas de trabajo. Como estoy en una versión 2013, pues por defecto la tarea es no condicionada por el esfuerzo. Si pulso aquí sobre la tarea, voy aquí en avanzado, veo que el tick de condicionada por el esfuerzo no está seleccionado. Recordad que en versiones anteriores por defecto sí que va a estar condicionado. De tal forma que si yo hago una reasignación, es decir, vuelvo a pulsar en asignar recursos y añado, por ejemplo, a Eli, Sonia y Enrique, pues la duración de la tarea no se me ve afectada al no ser condicionada por el esfuerzo. Lo que se mantiene constante es la duración y aumenta el trabajo. En cualquier caso, os habréis fijado que aquí ha aparecido una etiqueta que en Microsoft Project se llama etiqueta inteligente para pedirnos confirmación. Si hacemos cualquier otra cosa, la etiqueta se borra, pero justo después de realizar una reasignación tenemos la opción de decidir efectivamente qué es lo que queríamos hacer de acuerdo a la fórmula de la programación. Por defecto, hemos aumentado la cantidad de trabajo y hemos mantenido la misma duración porque la tarea era no condicionada por el esfuerzo, pero aquí podríamos cambiar y decir, no, lo que queríamos hacer era reducir la duración y mantener la misma cantidad de trabajo. Lo que queríamos hacer era reducir las horas en que los recursos trabajan y mantener la misma duración y trabajo. Y entonces los recursos estarían asignados en lugar de al 100% al 50%. Bien, perfecto. Asignar... vamos a la hoja de recursos. Asignar recursos tipo material también es muy sencillo. Por ejemplo, imaginad que estos son bidones de gasolina. Y es un recurso tipo material, ¿vale? Si voy a mi diagrama de Gantt y digo que quiero asignar recursos, por ejemplo a esta tarea, la tarea 4, y puedo poner aquí el bidones de gasolina y seleccionar aquí el número de unidades asociadas a esa tarea, por ejemplo 3. Si pongo 3, significa que esa tarea consumirá 3 unidades independientemente de su duración. También puedo especificar el número de unidades que quiero utilizar en la tarea como una tasa, por ejemplo 3 por hora. Y en función del número de horas que dure la tarea, más unidades de recurso consumirá o no. ¿Vale? Y aquí me queda modificado. Es decir, puedo fijar un número fijo de recursos en la tarea, de recursos materiales, o bien una tasa en función de la duración. Y por último, para concluir el tema de asignaciones, lo que es importante es recordar de nuevo cuáles son las vistas específicas de recursos. La de uso de tareas y la de uso de recursos. Fijaos que en estas vistas uno podría modificar y realizar asignaciones manuales y específicas. Por ejemplo, si Enrique, para realizar esta tarea 5, en lugar de trabajar 8 horas el miércoles, el jueves y el viernes, pues va a seguir otro perfil diferente, pues podría especificarlo aquí y decir que este día va a trabajar 6, este 7 y este 10, por ejemplo. Me va a aparecer la señal de
de que la asignación ha sido asignada manualmente y de que además este recurso, este día, puesto que trabaja más de 8 horas, es un recurso que está sobreasignado. Pero en cualquier caso, en estas vistas específicas de la asignación, como son la de uso de tareas y la de uso de recursos, puedo modificar las asignaciones manualmente. Muy bien. Para concluir, ahí a modo de resumen, cosas importantes para saber sobre asignaciones. Hay que tener muy claro en Project la fórmula de la programación. Trabajo igual unidades por duración. Las tareas pueden ser condicionadas por el esfuerzo o no condicionadas por el esfuerzo. Las tareas condicionadas por el esfuerzo, lo que se mantiene constante es la cantidad de trabajo. Las tareas no condicionadas por el esfuerzo, lo que se mantiene constante es la duración, siempre que hagamos una reasignación. Podemos asignar recursos materiales a las tareas, bien en forma fija, número de unidades por tarea, o bien como una tasa dependiente de la duración. Y si cambia la duración de la tarea, también cambia el número de unidades consumidas. Y las pistas específicas para visualizar y documentar las asignaciones son las hojas de uso, hoja de uso de tareas y hoja de uso de recursos. En estas hojas de uso puedo modificar de forma manual las asignaciones que yo quiera. Hasta el próximo vídeo tutorial.